Comisionado Adrián Alcalá Méndez, ¿ya nos escucha, comisionado? Buenos días. Ya, perfecto, Tania. Gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. Y gracias por el espacio. Contrario, bueno, entremos en materia de cuánto es el presupuesto. Escuchábamos esta cantidad, 1.168 millones de pesos. Es un incremento de 11.6% lo que están solicitando para el 2024, ¿es así? Exacto, Tania, pero quisiera poner en perspectiva. En el año 2018, cuando el entonces candidato, actualmente presidente electo, don Andrés Manuel López Obrador, bueno, en ese presupuesto hubo una reducción considerable de cerca del 20% del del 18 para el 19. Hemos tenido algunos incrementos y aún así este incremento que estamos presentando para el siguiente ejercicio fiscal no nos llega al presupuesto que teníamos en el año 2018. Esto posiblemente es el presupuesto que nos permitirá operar considerando temas pues, que incluyen... Son temas que tienen que ver primero por el tema de la inflación, la seguridad perimetral. Nosotros los procedimientos, el 95% de los procedimientos son a través de... Interrumpir un momentito, discúlpeme, lo voy a interrumpir porque estamos teniendo un poquito de dificultad para entenderle de manera clara, si no sé si hacemos el ajuste, si es tan amable, porque no estamos escuchándolo de manera clara. Si puede hacer un ajuste nada más en su equipo, discúlpenos, por favor. A la audiencia también estamos tratando de conversar de manera clara con el comisionado Adrián Alcalá Méndez. Es un tema muy relevante. El INAI, que ha tenido pues prácticamente 151 días sin poder solucionar, finalmente ayer se logró. Muchos temas estaban pendientes, se lograron votar alrededor de 6,000, pero ahora lo que se necesita para operar el próximo año pues es un presupuesto. Ya nos adelantaba, comisionado, no sé si ya nos podemos escuchar mejor. ¿Me escuchan ahí? Ahí está mucho mejor, le agradezco, perfecto. Le agradezco. Esto último, si lo repite, por favor. Gracias. Sí, nosotros comparativamente en el año 2018 tenemos un presupuesto que incluso está por encima de esto que estamos pidiendo. Sí. Sin embargo, derivado de las políticas de austeridad que el entonces presidente electo dictó durante los primeros días, ya siendo presidente de la República, pues presentamos un presupuesto con una reducción. Aún y cuando hemos tenido algunos incrementos porcentuales de 3, 4, 5 puntos relativos a la inflación, aún así este aumento que oscila más o menos en el 11% comparativamente con el año pasado, no llega al presupuesto que en el año 2018 veníamos ejerciendo. Sí. Como efectivamente se ha dicho, el INAI en estos momentos le cuesta a cada mexicano y a cada mexicana 7 pesos al año. Es decir, uno aporta 7 pesos precisamente, o como invierte precisamente en transparencia, combate a la corrupción, prevención, y obviamente, pues obviamente son 7 pesos por habitante. Sí. ¿Esto por qué? Porque las cuestiones obviamente tienen un crecimiento natural, o sea, la inflación que tiene la vida, pero además recordar que la institución, los procedimientos que tutelamos, el ejercicio del derecho, es el 95% a través de las tecnologías de la información, y esos tienen un crecimiento pues obviamente natural. Sí. Tener de una manera segura a la Plataforma Nacional de Transparencia y todas las plataformas que contamos, pues obviamente tiene un costo. De hecho, la Plataforma Nacional de Transparencia ni siquiera llega a los costos que originalmente tenía aquella Plataforma México, que iba a lograr agrupar a todas las policías o interconectar a las policías y fiscalías. Nosotros tenemos un costo mucho menor. Entonces, nosotros estamos proponiendo este presupuesto efectivamente para garantizar ser más efectivos, socializar los derechos de acceso a la información. Ayer los 24 asuntos que expusimos de los 5,993 que votamos en el Pleno, hablan de la relevancia que tienen los derechos de protección de datos personales y de acceso a la información, no solamente para los impactos, digamos, de carácter nacional, como también sirve para realizar piezas periodísticas o documentar desvíos de recursos públicos, como el caso de Cejalmex, 15,000 millones de pesos, o casos como la estafa maestra en el sexenio anterior, como el caso de los Lupillos hidalguenses, en donde se detectó que más de 1,000 profesores de Hidalgo habían nacido el mismo día, el mismo año, es decir, sí, son actos de corrupción.
Pero esto es una inversión. Entonces, por eso nosotros consideramos que es un presupuesto razonable, es un presupuesto considerando los billones de pesos que es el presupuesto de la federación, el total de presupuesto de la federación, pues no representamos ni siquiera el 1%. Es decir, pero los beneficios que se pueden tener a través del ejercicio de estos derechos, pues son muchos, porque las personas a través del derecho de protección de datos personales, por ejemplo, pueden saber cuántas semanas cotizadas y eso le impacta en su vida diaria. O como lo dijimos el día de ayer, estamos haciendo ejercicios con un grupo que históricamente se ha encontrado en situación de vulnerabilidad y de olvido. Las mujeres que están recluidas en prisión. Por alguna razón, ellas no han perdido el derecho, al igual que los hombres no pierden los derechos, y a través del ejercicio del derecho pueden mejorar su vida, a pesar de que están recluidas, la vida de sus familias, de sus hijas, de sus hijos, de sus cónyuges que están precisamente en libertad, o para poder preparar quizá a lo mejor una reinserción social a la que tienen derecho. O el lunes pasado que tuve la oportunidad de estar en Chetumal, una señora me decía, yo padezco de ataques de epilepsia y en el centro de rehabilitación no tienen medicamento, ¿qué puedo hacer? Bueno, hacemos una solicitud de información a las secretarías de salud federal, estatal, para ver que la puedan atender. Es decir, el derecho de acceso y la protección sirven para transformar realidades. Y en el caso de la corrupción, si me permite, Tania, efectivamente nosotros no castigamos la corrupción. Para eso están las fiscalías, los jueces penales especializados, los órganos internos de control, la Secretaría de la Función Pública. Nosotros visibilizamos y abonamos a que obviamente estos casos tan lamentables o desvío de recursos se visibilicen para que otras instancias hagan su trabajo. Entonces habrá que poner la lupa allá también. Quiero preguntarle, comisionado, se ha adelantado algunos legisladores que va a haber una reducción de presupuesto, incluso el 30% se habla de organismos autónomos en el caso de el INAI. ¿Será posible operar para ustedes con esta reducción o qué van a hacer? Pues mire, nosotros hacemos un llamado y estaremos próximamente sentándonos con las legisladoras y los legisladores de las comisiones respectivas y en su momento con la Junta de Coordinación para decirles que obviamente hacer o limitar o recortar un presupuesto de esta magnitud implica prácticamente una vulneración al Estado de Derecho porque no pudiéramos desplegar todas las actividades que tenemos en el instituto. Si eso llegara a suceder, nosotros obviamente tendríamos que hacer un ajuste en nuestro gasto operativo, obviamente un ajuste en prácticamente nuestro gasto operativo, porque un alto porcentaje, casi el 70% de nuestro presupuesto es en nómina. ¿Esto qué significa? Pues obviamente prácticamente no pudiéramos operar y desplegar como hacer otras actividades. Por ejemplo, el pago de la luz, el pago del arrendamiento, el pago del internet. Es decir, tendríamos que hacer importantes ajustes a la estructura del instituto, hacer una reingeniería a la estructura o a todas las actividades que realizamos, pero esto vendría a acotar la expansión que tenemos y que se ha logrado por muchísimos años. Si se ve el Instituto de Transparencia con esa visión o con esos mensajes de que costamos 1,000 millones de pesos, también es importante que la sociedad conozca que esos 1,000 millones de pesos sirven para prevenir corrupción, sirven para poder transformar realidades, pero además que le costamos a cada mexicano y mexicano solamente 7 pesos y que los discursos que se han emitido en nuestra contra, nosotros no ganamos más que el presidente de la República. Somos la única institución que no nos amparamos como comisionadas y comisionados y como estructura, tal cual es lo único que percibimos y no nos estamos quejando, sencillamente estamos dando a conocer un ejercicio de rendición de cuentas. Haremos lo que sea necesario, concretamente, para operar con el presupuesto que se nos asigne, a pesar de que nosotros vayamos a intentar, ¿no? Un mecanismo de control constitucional para que en la parte institucional ante la Corte pues se dilucide si procede o no procede un recorte de esa magnitud. Adrián Alcalá Méndez, comisionado del INAI, muchas gracias por su tiempo para Milenio. Buenos días. Gracias a ti, disculpa las interrupciones de los problemas de la... Lo pudimos escuchar perfectamente, no se preocupe. Muy amable y buen día. Gracias, Tania, buen día.